grabar otra vez. En segunda parte, 19 de septiembre. Estamos con el plan gas para politólogos y politólogas. ¿Dónde lo tengo? Aquí. Bien. Esperen que tengo que Ahí estamos. Presentación. Bien. Algo que no les había contado que es muy importante es que entre las. A ver, así lo veo. Veo las caras. Eh, Muy bien. Entre las disposiciones del plan gas que se pensaron para fomentar la competencia estaba el tema de la exportación. Ustedes saben que allá 2007, cuando se corta en la época de Néstor, no se volvió a exportar a Chile, a pesar de tener 5 gasoductos, hasta el año 2019, que se vuelve a exportar, pero de manera interrumpible. Es decir, nada, las empresas no tenían seguridad y por ende no podían celebrar contratos, pero bueno, si sobraba te dejaban exportar y si no, no. En 2020 a mí me tocó cortar exportaciones por mail, se hacía, era muy simple. Pero entonces se innovó y se puso que iba a volver a haber exportaciones en firme, es decir, que no se podían interrumpir. Pero esto era solo para el verano, porque es cuando sobraba gas. En invierno vieron que había que importar, entonces ahí no se permitía la exportación. Pero ¿quién iba a exportar? Esa era la cuestión, porque todos querían lanzarse, porque acá vamos a ver en las subastas había precio máximo, entonces, bueno, tenías un tope, un techo, pero en la exportación no. Entonces, si te conseguías un buen contrato de exportación, era todo ganancia. Entonces, todas las empresas querían exportar. ¿A quién le permitíamos hacerlo? Y bueno, entonces se hizo la carga inversa. Si vos me ofreces en el mercado. Ah, esperen que hay gente esperando para entrar. Esto lo voy a pasar abajo. Acá. Si vos me ofreces una buena oferta para el mercado interno, un precio bajo, yo te voy a dar prioridad de exportación. Entonces, ese estímulo adicional funcionó como ariete a la competencia. Las empresas se sacaron las pestañas para ir abajo en el precio y por ende quedar arriba en el ranking para poder exportar. Eso sumado a otro mecanismo que era que si en verano sobraba gas y Camesa no quería parte de su gas, hasta un 25%, podía no tomarlo. Entonces te quedabas sin cliente. ¿Y a quién le dejaba de tomar? Bueno, a los más caros. Primero a los más caros. Y esto lo resalto porque son elaboraciones al momento de diseñar la política. Entonces uno piensa cómo podría suceder, cómo podría evitar que se cartelicen, cómo podría fomentar la competencia. Todas esas cosas hay que después escribirlas en los pliegos, ¿no? En los mecanismos de de la política pública. Bien, tarifa en subsidio es un tema central. Ustedes vieron que dijimos al principio en el diagnóstico que había gran parte de la población en situación de pobreza e indigencia que no iba a poder pagar el precio pleno del gas que se le iba a reconocer a los productores. Entonces había que desdoblar. ¿Cómo se hacía ese desdoblamiento? De esta manera. Vamos a verlo así. El productor se iba a llevar todo este precio, pero por cada metro cúbico que pone el sistema. Pero el precio se iba a componer de esta manera. 2/3 partes o una tercera parte, un tercio, lo iba a pagar el usuario. Esta partecita. ¿En dónde? En la boleta que le llegaba a su casa. Pero estas 2/3 partes
no iban a llegar a la casa, iban a salir. ¿Y a dónde iban a ir? Iban a ir a los fondos públicos del Tesoro. Y el Estado iba a agarrar esta factura y se le iba a pagar directamente al productor. Entonces el productor iba a tener todo este ingreso, pero de dos vías diferentes. Una, la distribuidora, que le va a pagar lo que recolecta de los usuarios, y otro, que es el Estado. Y el Estado puede ser directamente Ministerio de Economía, o si me voy a la parte eléctrica, de Camesa recibía todo. Camesa le pagaba el 100% al productor. Pero después Camesa se daba vuelta y a las distribuidoras eléctricas, perdón, a las centrales térmicas solo le pasaba este precio, el más chico. Y esto se lo quedaba Camesa y era el subsidio que pone el Estado. Entonces, el subsidio va directamente al productor o puede ir también vía Camesa al productor. Y después esto se va a replicar con Enarsa, pero no me voy a meter ahora. Pero quiero que vean el mecanismo. ¿Qué fue sucediendo después? Se los voy a hacer muy simple, ¿eh? Que se hicieron audiencias públicas, no el primer año ni el segundo. Estaba toda la disputa, ¿se acuerdan? En el seno del gobierno. Guzmán, Basualdo, tarifa, subsidio, toda esa historieta. Pero después llegó una segmentación, ¿se acuerdan? Con Massa, que después la siguió este gobierno. La segmentación era, bueno, quien pueda pagar un poco más que lo pague de este precio. Entonces, ¿cómo está hoy el esquema? Se lo voy a hacer muy simple. Al revés, el usuario paga dos terceras partes y el Estado pone una tercera parte. ¿Sí? Ahora, ¿quién iba decidiendo cuánto se le pasa al usuario y cuánto paga el Estado? ¿Quién lo iba haciendo eso? El Ministerio de Economía, con instrucciones a la Secretaría de Energía. Eso es lo que se llama pass-through. Vieron que hoy lo escuchamos en todos lados por el pass-through de la devaluación a precios. Bueno, acá es otro pass-through. Es cuánto del precio el distribuidor puede pasar a la tarifa final y para eso se lo tiene que aprobar el ente regulador, porque por aquello de que era servicio público, ¿se acuerdan? Bien. Eh, ¿Cómo se le paga al productor esto que lo tiene que pagar el Estado? ¿Cómo lo paga? A la vez, esto que paga el Estado lo va a volver a dividir. Teníamos una parte que pagaba el usuario. Esto ya lo tiene el productor. Pero de lo que le paga el Estado, lo divide. La parte más grande, el 75%, se la paga de manera inmediata, al mes siguiente, contra una declaración jurada del productor, para asegurarse de cobrar rápido. Pero el resto se lo queda el Estado como una garantía para verificar que efectivamente el gas que dijo que iba a aportar lo haya inyectado al sistema. Entonces, este pago ajustado, perdón, se da después de que se hacen certificaciones, etcétera. Y un dato adicional, cuando hablamos de actores, las provincias, ¿qué corno juegan acá? Me dice, bueno, che, las provincias son productoras. Ok, dan las concesiones. Ok, cobran regalías por lo que sacan. Ok, pero acá viene el Estado Nacional y dice, voy a poner un plan de estímulo y voy a poner plata para que haya más producción. En los planes gas anteriores, 2013, los de Kisilov, por ejemplo, plan gas 1 y 2, las provincias no vieron un mango adicional, porque se entendió que esto era un estímulo y no era producción adicional, un precio, no sé qué. Cuando vino la resolución 46, época de Aranguren, se les dio un 12% por la producción adicional, que era solo la no convencional de vaca muerta. En este programa se tomó la última decisión. Fíjense, un gobierno peronista dice, no, es mejor que las provincias vean una parte de todo esto y no que no vean nada. Entonces se replicó este 12% que directamente el Tesoro, donde estoy, el Tesoro le transfiere a las provincias. Y yo les hago una pregunta. Las provincias dueñas del hidrocarburo, dominio originario,
Cuando el Estado interviene, Estado Nacional interviene con una política de estímulo, pone fondos del tesoro, la producción, toda producción sube, como vamos a ver ahora. ¿Se quejan? No, porque las regalías se pagan según la producción, ¿puede ser? ¿No? Entonces, Ah, Fede, entonces Camilo, están felices. entonces están felices, sí, te ponen alfombra roja, te dicen qué bueno que viniste. Yo quería que el Estado Nacional pase por acá, se acerque y haga una política de fomento. Y esto lo digo porque lo he vivido, que cuando algo no les gusta, invocan el dominio originario, pero cuando algo les gusta, se olvidan de ese dominio originario, sobre todo si el Estado Nacional abre la billetera. Bien, empalme con la 46, no lo voy a hablar, eso era un tremendo problema, se le buscó una solución para que Tecpetrol también le quedaba un año de estímulo, cobraba $6 y este iba a tener tope 3,70. Bueno, nada, se buscó la vuelta, muchas penalidades, si no pones el gas, está frito, o sea que el gas que te compromete tiene que aparecer. Bueno, vamos a la implementación, esto es lo importante. Ya tengo el diseño, ya tengo la norma, ahora hay que ir a la práctica. ¿Sí? ¿Cómo se hace? Con rondas licitatorias, con subastas. Bien. Eh, vamos acá. Ronda uno. Esta fue la más importante, no solo porque fue la primera, sino porque se salió a buscar. ¿Vieron que yo le dije 70 más 30? Bueno, se salió a buscar los 70 millones en dos cuencas y conseguimos que las 15, se consiguió que las 15 empresas efectivamente se presentaran, que pusieran el gas que se buscaba medianamente, 67, faltó un poquito en Cuenca Austral, se buscaba gas de invierno solo adicional para ponerlo en el invierno, ahí se consiguió muy poquito, pues se buscaba hasta 20, había poca distancia, poco tiempo, entonces las empresas no que se querían jugar a decir te voy a poner gas dentro de 3 meses, cuando además tengo que pagar, poner el gas para todo el año. Bueno, y este es el precio que ustedes tienen que saber de memoria, que es $3,53. El precio tope, el máximo era 3,70, ¿sí? Pero el precio promedio que se consiguió fue $3,53 el millón de BTU, British Thermal Unit, ¿sí? La unidad de medida inglesa. Este 3,53 en el plan, en el programa de estímulo anterior estaba 6,50, había empezado en 7,50, 7, 6,50, 6. Estaban 6. Así que fíjense, es casi la mitad de lo que se estaba pagando a Tecpetrol. Y alguna otra más, pero menor. Miren, vamos a ir a cómo quedó el ranking, para que ustedes vean cómo operaba en la práctica el esquema. Esperen que los tengo que correr porque si no, no veo nada. Snowcom. Estas son las empresas que se presentaron. ¿Me ven? Sí, sí, se ve bien. No, me había quedado frisado. Estas son las empresas que se presentaron. Eh, lo que tienen que mirar es acá el precio ofertado. Las tres primeras presentaron muy bajo, por otras razones que no importa, pero el volumen era menor. Ya a partir de la cuarta, Pluspetrol, fíjense, 3,29, 29, 40, 40, 50, 50, 50, 65, 66. ¿Quién fue la más cara? YPF. Un centavo menos, Tecpetrol. Pero esta dispersión habla de que hubo competencia. Y después me consta, porque me contaban, que se sacaban los ojos para obtener una buena ubicación en este ranking. Entonces, fíjense, el más económico queda arriba del ranking y así bajando a YPF. Entonces, ¿iba a poder exportar YPF, entre otras cosas? Y si sos el más caro, no. Pero después hubo una vuelta para que
quien más aportaba al mercado interno y conseguía el mejor precio de exportación tuviera un cupo de exportación. ¿Sí? Pero esto sirvió como ariete. Esto es Cuenca Austral, perdón, Cuenca Neuquina. Ahora vamos a la Austral. Son menos empresas en Cuenca Austral. Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz. Bueno, acá se consiguió 52 millones de oferta, se buscaban 50, y acá se buscaban 20 y se consiguieron 18 y pico. ¿Sí? Y vamos a ver las empresas, a ver si había alguna que no nombramos. Vista Móvil, ExxonMobil, no habíamos dicho. Eh, Shell, Pampa, bueno, están todas. Y acá en Australia aparece CGC, que no estaba en Neuquén. ¿Sí? Esto es ronda 1, por 4 años. Gas de base, que hay que respetarlo durante todo el año por 4 años. Después se hizo ronda 2, para buscar solo gas de invierno. Y se consiguieron 3 millones y medio más de Tecpetrol y Pampa. Después se hizo la ronda 3 para completar los 70 millones. Y efectivamente se consiguieron 3 millones más, 3 empresas, y el precio fue el precio Plan Gas de la ronda 1, un poquito menos. Entonces, al cabo de 3 rondas, se cumplió el objetivo de conseguir los 70 millones en 2 cuencas para 4 años, al precio de, a precio menor al techo, ¿no? Que se fijaba. Después se empezó a exportar. En octubre de ese año, 2021, se empezó a exportar en firme a Chile, se sacó una resolución. Todo eso sigue al día de hoy. Exportaciones, no me voy a meter mucho más. Lo único exportaciones es decir que se puso un precio mínimo. Porque lo que pasaba antes era que el gas, como las empresas acá no tenían mercado, salían a buscar un mercado en Chile, competían entre ellas, lo que hacían era ir a la baja. Entonces, en una palabra, regalaban el gas, lo malvendían. Y después allá, los que lo compraban después lo vendían más caro internamente allá. Entonces lo que se dijo es, mira, ahora vas a exportar en firme, te vas a llevar un buen regalito, pero el precio mínimo al que vas a exportar va a ser el del plan gas, esos 3,53. Es decir, no puedes vender el gas afuera más barato del que se vende acá adentro. ¿Sí? Pero de ahí para arriba, lo que vos consigas es tuyo. Por eso todas las empresas querían entrar en ese cupo. Había un cupo, era hasta 11 millones de metros cúbicos día. Bien. Eh, ¿Qué más tengo? Eh, Otra fase. Ya diseñamos, ya aprobamos, ya implementamos. Las empresas empezaron a cumplir y tenemos que medir ese cumplimiento para ver el impacto real. ¿Esto funciona o no funciona en la práctica? Bien, van a encontrar acá muchos gráficos, muchas formas de evaluar lo mismo, ¿sí? Para el que quiera meterse y que le gusten los números, yo le puse mucha data, pero lo que tienen que ver es esto. La tendencia venía a la baja, ¿sí? 2019, fíjense lo que eran los picos de la baja, y acá, mayo 2021, esto revierte el declino y sube. Y las empresas no solo cumplieron, sino que sobrecumplieron. Pusieron más gas del que se habían comprometido, terminaron vendiéndole no solo a la industria, sino a Camesa, pero por encima de los compromisos que tenían con Camesa. Y al mismo precio del plan gas, Camesa hacía licitaciones para buscar gas adicional al mismo precio y lo conseguía. Bueno, esto lo van a ver en muchos cuadritos, cómo se revierte la tendencia y sube. Esto en Uquina, fíjense, de un día para otro aparecieron 15 millones de metros cúbicos día. Promedio país, ¿sí? Había gas que está por fuera del plan gas, o porque se usan los propios yacimientos o porque no está conectado a la red. Pero bueno, se totalizaba, entonces había de 116 millones de metros cúbicos día en enero, se pasó rápidamente a más de 130. Y fíjense, YPF Neuquén, que hace lo que se llama un ramp up, ¿sí? Del shale gas
pasa de 5 millones a 13 millones rápidamente. Sí, 8 millones adicionales, así en poquitos meses. Impresionante. Se empezó a exportar. El primer año se ahorraron 1.100 millones de dólares de exportaciones, de importaciones, pero hubo un dato adicional, porque esto empezó a andar, dijimos, a principios de 2021. Y esto es lindo verlo con la industria. La industria, cuando sale Plan Gas, la UIA y compañía, estaban contentos que iba a haber gas asegurado. Era plena pandemia igual. Sí, saliendo de la pandemia, sí. Pero el Pero segundo no tenían año, quejas de que el precio era caro, más allá de la satisfacción por el gas asegurado. sí. ¿Por qué? Porque 2019, ¿se acuerdan que dijimos que el precio estaba por el piso? Y la industria aprovechó eso y consiguió gas muy barato en un marco de recesión y todo eso, ¿no? Pero cuando sale el Plan Gas y el precio se va a 3,50, bueno, no les gustó nada y patalearon. Y entonces, pero ahí no había contratos, era libre. Entonces, bueno, salieron a buscar gas, pero bueno, a tratar de ver, se contractualizaron poco, por poco tiempo, y después trataban de ir al spot y ver. 2021, pasamos al 2022. ¿Qué pasó en febrero? La guerra entre Rusia y Ucrania. Bien, ¿y qué efecto tuvo? El Y precio que de lo la que energía era internacional concebido subió. como caro pasara a ser barato, ¿no? Por el aumento del precio de los hidrocarburos. El GNI se fue a más de $30 a nivel internacional. En Arsa llegó a comprar, sí, a 28, 30. Imagínense, los productores viendo este precio internacional elevadísimo por una coyuntura geopolítica. Los productores dijeron en el Plan Gas, ah, no, ahora en lugar de 3,50 quiero conseguir 8. Pero lo pensaron. Dijeron, che, mirá qué bueno esto, sube el precio internacional. Claro, se comprometieron con otro. Se comprometieron. ¿Y cómo es que se plasma ese compromiso? ¿Dónde se plasma? ¿De qué hablamos hoy? ¿Qué hacían los productores con los distribuidores, los productores con Camesa? ¿Qué hacían? ¿Cómo se vinculaban en el marco del Plan Gas? Tienen Uy, contrato. pero se habían vendido al mismo precio, supongo. O sea, no. Cuando empieza el Plan Gas, se hacen esas rondas licitatorias, el Estado adjudica y a los productores le dice, ahora firmá un contrato con Ecogas, con Naturgy, con Camusi y con Camesa. Entonces esas partes se sientan, firman el contrato y se comprometen, una a producir e inyectar y la otra a tomar y pagar. Esos contratos duraban 4 años. Y en el medio, o más al principio que al medio, el precio internacional escala. La pregunta es, ¿qué pasó con esos contratos que estaban a 3,50? Yo hubiera querido hacer el productor de No, gas. el productor Romperlo. quería romperla. Quería, Claro. quería cobrar Un 3 veces más. reajuste, un Sí. reajuste al alza, ¿no? Un ajuste al alza, una recomposición de precio, lo que sea. Bueno, lo cierto es que no sucedió, porque el contrato estaba firmado, no tenía mecanismo de ajuste. Era, vos me ofreces un gas, yo te lo adjudico y eso es lo mismo por 4 años y no se discute. Ok, pero lo que estaba por fuera de los contratos de Plan Gas era libre y ahí entraba Ah, la por la industria. industria, seguro. Claro, ahí, ¿Qué claro. hicieron los productores con la industria?
Y cobraron lo que querían. Lo que... Le dijeron, "Sent- vamos a charlar, tenemos algo que hablar". Y ahí la industria, que había visto con malos ojos el plan gas, fue a decirle a la Secretaría de Energía, es decir, a papá Estado, che, ¿me das una mano? Porque me quieren cobrar cualquier cosa, 6, 7, 8, 10 dólares, cualquier cosa. ¿Y qué hizo el Estado? ¿Le soltó la mano a la industria? El Estado peronista, ¿no? De esa época. Absorbió el gasto. Absorbió el gasto. Y algo intermedio hizo. Le dijo, mira, anda y sentate. Si vos conseguís un precio menor a 6, bueno, firma el contrato. Ahora, si te piden más de 6, vení que Enarsa te va a dar gas, que era el gas importado, no el gas local. ¿Sí? Y ahí había subsidio, porque Enarsa importaba de Bolivia 8, 10, 12. En esa época llegó a 12. Entonces el Estado salió de alguna manera a subsidiar a la industria, si esto se dice poco. Después esos precios internacionales se acomodaron otra vez, ¿sí? Fue una coyuntura, pero quiero que vean estos mecanismos. Y estos 1.000 millones de dólares, el primer año, imagínense el segundo año con la guerra de Ucrania, lo que hubiera sido salir a comprar todo ese gas y pagarlo con dólares, culata camión, como se pagan estas cosas. Bien, sigo con impactos. Todos estos dibujitos es para que ustedes vean cómo sube a partir de 21. Fíjense acá, cómo sube esta curva, ¿sí? Este gráfico es muy, muy ilustrativo. Es fracturas. Ustedes saben que para producir yo tengo que fracturar la roca en Vaca Muerta. Entonces yo puedo medir por la cantidad de fracturas el nivel de actividad. Y hay una empresa que se dedica a estas cosas. Bueno, ¿qué es este nivel cero de acá? Cero fractura. Inicio de pandemia. Exactamente. No hay mucho que explicar. Todo el mundo en su casa. ¿Sí? Después, ¿cuándo empezaba el compromiso de Plan Gas? En marzo de 2021. Durante pandemia se armó todo esto, ¿sí? Cuando tengo que empezar a inyectar, de repente, en las fracturas. Cuando empezaban las obligaciones. ¿Quién me explica qué pasó acá? ¿Algún neuquino o neuquina en la sala? Puede ser que eso es cuando El corte estuvo de el ruta. conflicto salarial que cortaron las rutas. Bien, muy bien. Muy bien, son gente informada. Eso hizo que no pudieran llegar los yacimientos y toda la producción se desplomó. Fue menos de un mes, pero las empresas empezaron a alegar fuerza mayor porque tenían compromisos firmados, ¿sí? Ahora, surfeada eh, ese escollo donde el Estado Nacional poco hizo para resolverlo, fíjense cómo sube hasta acá arriba y cómo se mantiene esta tendencia que después, 23, así va a continuar y veníamos de acá abajo. ¿Sí? Bien, acá lo ven otra vez. Estos son diferentes fuentes que les pongo para que vean. Eh, resultados de la Secretaría de Energía. Eh, bueno, se hacían más audiencias públicas para pasar precio a la demanda cada vez que ahí estaba la segmentación, N1, todo lo que vino después. Eh, el DNU 227 fue el que... no, este no, perdón. Acá. Después se hizo, en un momento, cuando llega Massa, una de las cosas que hace es prorrogar el plan gas, pero a la vez lo que hace es lanzar nuevas rondas licitatorias. Ya teníamos 3 y ahora se lanzan nuevas. La primera, ¿para qué era? Para lo obvio, para llenar el Néstor Kirchner, el gasoducto Néstor Kirchner. Acá está Massa, Alberto, Rollón, gobernadores y empresarios. ¿Sí? Esto es cuando se anuncia, con un DNU y una resolución que iba a haber rondas 4 y rondas 5.
Entonces, acá está. ¿Para qué se hace? La ronda 4-2 para llenar el gasoducto nuevo, gasoducto Néstor Kirchner, que se hace como consecuencia de tener el plan gas. Hay quienes dicen, che, ¿por qué no lo hiciste antes? Bueno, antes del plan gas era imposible, porque nadie va a hacer un caño que va a quedar vacío, porque ya había capacidad ociosa antes del plan gas. El plan gas vieron que buscamos 100 millones. Alguien podría decir, che, ¿y por qué no saliste a buscar más gas? Y la respuesta era muy simple, ¿por qué no pedimos más gas en Neuquén? Si los productores podían producir más gas. Por el deterioro económico de la sociedad que no lo puede pagar. No, en todo caso hubiera sido más subsidio. No había capacidad de transporte, o sea, por más de que pudieran sacar más cantidad de gas, como es por metros cúbicos, no sé bien cómo es la medición, pero es Sí, un sí, límite. efectivamente. Muy bien, Agustín. Se diseñó una herramienta para la capacidad de transporte existente en ese momento. ¿Para qué voy a pedir más si no lo pueden inyectar? Le voy a hacer cumplir con una obligación que después en la práctica no van a poder ejercitar. Ahora, una vez que el plan gas salió, dio excelentes resultados, vino la siguiente etapa, que es, bueno, si tenemos vaca muerta, pongamos más gas. Y para eso había que ser Néstor Kirchner. Obviamente, como todo en ese gobierno, tardó. Perdimos un año en el medio, pero finalmente se hizo. Y después tiene que llenarlo. Entonces se hace una ronda para rellenarlo. Y la ronda salió muy bien, se recibió ofertas, incluso un poquito más barato que la ronda uno. Este fue el 4-2. Después se salió a buscar gas de invierno, también se consiguió. Poquito más alto, pero no mucho. O sea, entonces, algo que es otra conclusión es que el precio plan gas quedó como un estándar. Quedó fijado como el gas en Argentina vale 3,5 dólares. Y en invierno se paga un poco más. Ah, pues esto no lo dije. El precio de la subasta es uno por empresa. 3,50 es el promedio, pero cada empresa tiene un precio particular. Ahora, ¿cómo se paga ese precio? Ya dijimos 75-25 por un lado, pero después tiene variación por época del año también. ¿Por qué? Porque el mismo precio va a tener un factor de multiplicación más bajo en verano y más alto en invierno. ¿Para qué? Para que la empresa vea un precio más alto cuando hay escasez, que es cuando falta gas en invierno. Entonces ahí ve una señal de que el precio vale más y en verano un poco menos. Entonces pueden escuchar también ahí que el precio en invierno del gas es 4,50 dólares. ¿Sí? Pero bueno, en verano también baja un poco. Eh, pero fíjense, 5,50, 4,70, digamos, quedó todo en esa franja el gas, y esto eran poquitos metros cúbicos, pero ese bloque, el bodoque grandote, está en 3,5. Bien, después se hizo otra subasta 5,1 para la cuenca austral. La novedad es que se les permitió declinar un poquito porque no hay forma de que el gas levante en Australia, incluso con Fénix. Después se hizo otra para el noroeste, apareció un poquito de gas en el noroeste. Bueno, otras rondas, diferentes rondas que se hicieron. Más audiencias públicas. Y esta es la foto del plan gas, que tienen que aprenderse de memoria. Consiste en las diferentes capas de gas que responden a las rondas y a los diferentes tipos de precio. Entonces, tengo una línea de por medio que es cuando terminó la primera etapa y cuando empezó la segunda. Cuando arranca el plan gas iba de enero de 21 a diciembre de 24 y cuando se extiende llega a diciembre del 28. ¿Sí? Hoy estamos esperen, acá, septiembre del 25. Estamos por acá hoy. Fíjense que todavía queda bastante del plan gas. Bien, lo de abajo es... ¿cómo era esto? Ah, lo de abajo es industria.
30 para ponerlo redondo, y estos 67 o 70 es lo que va a distribuidoras y Camesa, ¿sí? Lo que tiene contrato. Esto con contrato y esto sin contrato. Después van a ver acá los puchos de invierno, que solo es gas que aparece en el invierno. Después en el verano se exporta. Después empezó a aparecer esto que es el Néstor Kirchner. Entonces fíjense que Néstor Kirchner subió un escaloncito más. Entonces de 100 millones pasaste a 110, 113, que hoy es el bloque que tenés. Y después nuevos subidas acá para eh, el pico de invierno. Y acá adentro van a ver primero el precio, ¿sí? Precio promedio por millón de BTU. Y después abajo precio mínimo y precio máximo, ¿sí? Acá tenés el promedio arriba y abajo tenés precio mínimo y precio máximo. Bueno, y acá están todas las rondas que se fueron haciendo. Entonces, ¿qué es importante de esto? Saber que la implementación implicó varias rondas sucesivas en diferentes años, la misma administración, pero diferentes composiciones ministeriales y de secretaría. Algunas variaciones pequeñas en los precios, pero que quedó como un estándar. Y contratos que garantizan que hasta enero del 29 toda esta masa de gas va a estar disponible. ¿Para quién? Para el sistema. ¿Para quién? Para los usuarios. ¿Para quién? Para el Estado, que no va a tener que importarlo. Y a la vez que los productores del otro lado ganaron lo van a escuchar mucho esto, en estabilidad, en mediano largo plazo, en estabilidad de precio, de compra, o sea, tener clientes asegurados, la demanda. Entonces, esto fue un win-win por todos lados. Y si bien hoy estamos discutiendo qué va a pasar el día después, ¿sí? Estamos todavía a mitad de camino y era una gran incógnita que iba a ser este gobierno, y hasta el día de hoy Argentina da para entretenerse todos los días, pero hasta el día de hoy esto parece que va a continuar tal cual como fue implementado. Hay algunos que dicen, che, el precio quedó alto, ¿sí? Esto también lo van a escuchar. Hay productores que dicen, yo podría ser más económico, podría haber ofertado un... porque cuando se hace la extensión no hay rondas nuevas, no compiten otra vez. Fue como sacar una foto y prorrogarla tal cual. O sea, ese ranking que yo les mostré se extendió, no hubo nueva competencia. Había productores que querían competir otra vez. Algo que se acaba de hacer, cuando explota guerra de Ucrania y los precios explotan, el precio mínimo de exportación Argentina lo subió para aprovechar esa coyuntura. Pero después, eso lo hizo rápido, después no lo volvió a bajar. Entonces muchos productores y muchos clientes en Chile, en Brasil, dicen, che, ese precio te quedó alto. Y recién ahora se acaba de bajar al original, que era el precio Plan Gas Ronda 1. ¿Sí? Que hoy precio mínimo volvió a estar en 3,50, pero había llegado a estar en 6, por ahí. ¿Sí? Y hoy, ¿cuál es la cuestión? Que Argentina quiere exportar a Brasil. Y los brasileños quieren comprar. Pero en el medio hay que hacer infraestructura, hay que poner tarifas de transporte, de peaje, usar Bolivia o alguna otra vía. Bueno, y a la vez hay que hacer contratos entre usuarios industriales de Brasil y los productores de acá. Bueno, y algo que se discutió en algún momento, che, ¿y yo puedo usar este gas? Si están dadas las condiciones de infraestructura, lo que sea. Y bueno, y le dieron muchas vueltas, pero hoy todo el mundo está discutiendo 2029. ¿Sí? Con un adicional, recuerden que en fines de 2028 va a entrar, perdón, fines de 2027 va a entrar el primer buque de licuefacción que va a tomar gas del sistema. Entonces, acá van a ver vamos a ver cómo van a ser esos productores para no bajar este nivel de producción. Van a tener que producir adicionalmente más gas. Y ya para el segundo buque que se acaba de anunciar, esto lo vamos a ver en la charla específica que tengamos,
van a construir un gasoducto dedicado específico para ese proyecto y gas adicional. Entonces, si bien entran acá en el medio los dos buquecitos, no tendría que bajar este nivel de producción. Bien, y rápidamente, expansión de la red de transporte. Esta era la que teníamos antes, hasta que llega el sistema Transportar, que es otra política pública. Está bueno estudiarla también. Salió en un decreto en 2022, si no me equivoco, o no, fines de 2021. La obra principal era hacer el Néstor Kirchner, la primera, pero hay otras obras, algunas se hicieron, por ejemplo, Mercedes Cardales era vincular todo el sistema del sur, TGS, con el sistema del norte, TGN. Y después está la famosa reversión del gasoducto que viene de Bolivia. ¿Lo escucharon esto? Gasoducto norte, que no es desenterrar los ductos, sino cambiar el flujo del gas, adaptar unas plantas compresoras, etcétera, hacer algún loop. Y hoy se está pero y se hizo la primera etapa, Tratayén en Neuquén, Saliqueló en provincia de Buenos Aires, y se inauguró. Pero la segunda etapa, esto es cuando lo inauguraron, parece que había un poquito de viento allá en Neuquén, los dos gobernadores y el presidente. La segunda etapa, que era esta, Saliqueló, San Jerónimo, no se hizo. No lo hizo el gobierno anterior. Este gobierno llegó y dijo no hay obra pública. Sin embargo, la reversión la terminó haciendo con fondos presupuestarios. Todavía no está lista, pero está muy avanzada. Y ahora lo que apareció es una iniciativa privada de TGS para repotenciar toda esta parte. No hacer este gasoducto, sino repotenciar esta parte con unas plantas compresoras y unos loops. Y la clave sigue estando acá, Mercedes Cardales, porque es cuando podemos llegar a pasar gas de Neuquén hacia todo el sistema del norte para llevar gas a las usinas térmicas y a la demanda que está acá en el NOA, pero sobre todo para que quede gas disponible acá en la frontera para llevar a Brasil. ¿Sí? Pero para eso necesitamos un gasoducto que se dice que va a ir de Tratayén hasta acá a Córdoba. Perdón, acá. A Tío Pugio, La Carlota. Se dice, todavía no hay nada firme. Por ahí tengamos novedades antes de fin de año, no se sabe. Algo en el RIGI, no se sabe. Si lo va a hacer TGN, no se sabe. Con tarifa, con aporte privado, no se sabe. Pero es lo que se necesita para que más gas de Neuquén esté disponible para llegar a Brasil. O sea, este régimen, el sistema como está hoy, no alcanza, o alcanza muy, muy poquito. Bien, esta es la reversión del gasoducto norte. Fíjense las nuevas plantas compresoras. Todavía creo que faltan dos terminar. Pasó este invierno y no llegamos a la capacidad máxima que daba este ducto. O sea, perdimos capacidad de importar menos gas, menos GNL. Bueno, GNL, una palabrita y nos vamos. Esto lo vamos a ver en particular. Argentina ahora está queriendo dar vuelta a la taba. En lugar de importar gas, exportarlo. Y no solo a los países de la región vía gasoductos, sino al mundo vía barquitos de GNL. ¿Qué necesitamos? Financiamiento que no tenemos, yacimientos nuevos, eso es lo más fácil parecería ser con Vaca Muerta, hacer gasoductos adicionales, plantas de separación de líquidos, de fraccionamiento, de procesamiento, etcétera, los líquidos del gas, se habla mucho ahora. La famosa planta de liquefacción que iba a estar en tierra y ahora van a ser todos, ¿cómo se llama? Flotantes. La que pasó de Bahía Blanca a Río Negro. Terminal marítima, el puerto de aguas profundas. Y después los contratos. ¿A quién le voy a vender el gas? ¿Sí? Los famosos off-takers. Bueno, eso se está discutiendo hoy, no está claro cómo va a ser. Lo que sí está claro es que va a haber 5 buques liquefactores, 5, todas en la costa de Río Negro, uno al lado del otro, cuando todo esto avance, ¿no? Por ahora hay cerrados 2, uno que está en Camerún y va a venir,
y otro que se está construyendo en China. Se está adaptando. Era uno como el que ven acá abajo, le sacan una de esas bóvedas que tiene ahí y le ponen un tren de licuefacción. ¿Sí? Todo esto lo vamos a ver con eh, se me borró el nombre, Marcos Reutemann, cuando venga. Bien, y está el proyecto de IPF, patatín, patatán. Bueno, uff, día largo hoy. Bueno, quiero que me digan qué les quedó de todo esto cuando hablamos de política pública. ¿Conocían otros ejemplos así, concretos de políticas públicas? ¿Cómo se elaboran, cómo se implementan? ¿Habían visto algo en la carrera? No, tan específico, la verdad que no. Tan específico no. No, la carrera no sé si se ve tanto análisis así de política pública. Algo de Aguache había visto yo, de una profesora Claro. que había estudiado en profundidad, Ujú. pero creo que es la única. Por Tireni, que entiendo, me parece, está en TPC, que creo que participó. Entonces, como que hace una mención especial, pero como medio hasta saliéndose de la currícula. Va, yo por lo menos. Bueno, acá les dejo el link para que descarguen el libro. Por la zona de tribunales, por ahí lo pueden conseguir, o en la Universidad de José Cepaz también. Hay mucho, sí, de lo que es políticas sociales. Ahí hay bastante, ¿no? Lo que tiene la política social es que no tiene fierros. Entonces es otro diseño, es otra cosa. Es más territorial, pero no tiene esa cosa que tiene la energía de que necesitas caños, ductos, de todas esas cuestiones para que esto funcione. Bien. Y ahora, en otra carrera, algo que hayan visto. No, la verdad nunca, bueno, yo estudié en Derecho y nunca abordamos estos temas así. Cuando yo vi algo en Juanjo, derecho una administrativo, consulta. que veían cómo el Estado contrataba y esas cosas, a veces había algunos ejemplos más de obra pública, pero es difícil conseguir así Sí, detallados. sí, no, la verdad que no, muy por arriba, no sabía que había tanto detrás de las políticas públicas, está muy bueno. Juli. Juanjo, una consulta. Yo coincido también que en general no se ve o se ve algo más genérico de contratación, como lo que es obra pública o derecho administrativo, o algo más vinculado hacia lo social. Y en general nunca se recorre la parte de integrar las distintas capas, ¿no? La parte jurídica, la parte operativa, el desarrollo histórico. Pero volviendo a tu tema personal, ¿cómo fue ya que esto tuvo bastantes idas y vueltas, ¿no? ¿En qué momento se formuló? Porque vos decías que salió por decreto en noviembre de 2020, pero bueno, ustedes lo tenían ya planeado antes. ¿Cómo fue el proceso de ir subiendo la pirámide jurídica hasta llegar al DNU? Y después en el proceso de reformulación, ¿no? Que se lleva a 2028, que está ese cambio. Ahí vos también tuviste como consultor, como asesor, estuviste ahí teniendo un rol. ¿Tengo que contestar con la grabación prendida o apagada? Sin comprometerse, apaguemos. Bueno, sin comprometer. Primero y principal, ¿cuál fue el principal escollo para que esta política pública viera la luz? La interna del gobierno. Bien, muy bien, Mauro, está informado. Bien, por lejos, los principales obstáculos estuvieron en el frente interno, no estuvieron en las empresas, no estuvieron en las provincias, no estuvieron en los usuarios, ¿sí? Estuvieron en las líneas internas, que cuando esto empezó, recuerden, marzo, abril, mayo 2020, todo eso que después fue a cielo abierto, bueno, estaba como empezando y era más sotoboche y los trapitos se lavan en casa. No tenía la intensidad que tuvo después, ¿no? Piensen, un ministro tratando de echar a alguien que está dos ravioles más abajo y no poder echarlo.
Una cosa inaudita. Inaudita que al día siguiente siga el ministro y siga el que está abajo. Eso es lo inaudito, porque un ministro quiere echar a alguien, no lo puede echar, al otro día te vas. Digamos, o se va él o te vas vos. Esas cosas que después, nada, salieron por todos lados, todavía no estaba. Pero el principal escollo estuvo internamente y se los voy a decir muy simple. Había quienes decían que el gas valía $2, que dar $3,50 era regalarle la plata a los productores. ¿Sí? Basado en, bueno, ciertas estimaciones y en la experiencia, que en 2019 el gas valía efectivamente $2, o menos, $1,50. Pero el FUNS que estaba haciendo esto era un gas de liquidación, era como ir a una zapatería, digo yo, que se está mudando a otra ciudad y te está liquidando el stock y vos vas y comprás barato. Che, qué bueno, me compré un par de zapatos a 30 mangos. Buenísimo. Ahora, se te rompió el par de zapatos, vas a los 6 meses, la zapatería no está más. Entonces, haces 2 cuadras, vas a la otra zapatería y te recibe un tipo de traje y corbata, con empleados en blanco, con una tradición de 100 años. Y usted qué pase, ¿qué quiere? Un par de zapatos. Ah, mire esto, acá tengo uno para usted. Ah, están buenísimos. ¿Cuántos salen? 100 mangos. Pero usted me está estafando. No, mire, estos zapatos le van a durar tanto. Cuando usted venga el año que viene, con los zapatos rotos, yo voy a estar acá. Y si no estoy yo, está mi hijo, porque tenemos toda una producción detrás y pensamos en el mediano plazo. Ese ejemplo, traído al gas, es exactamente igual. ¿Cómo diseñar una herramienta para que el gas dure y esté y no desaparezca? Bueno, esas son las fricciones al interior del gobierno. Eso se empezó a armar. Nada, era uno de los planes que tenía el gobierno. En el verano, enero, febrero de 2020, algo se hizo en cuanto a pensarlo. En marzo llega la pandemia. La primera respuesta a la pandemia fue por el lado del petróleo, discutir un barril criollo para mantener la actividad cuando el precio del petróleo había caído por el piso. 2 meses discutiendo el barril criollo, no se llegó a un acuerdo, principalmente porque las provincias querían regalías altas y por ende un precio de petróleo alto y las refinadoras decían, yo no puedo pagar eso, YPF, bueno, todo ese bolonqui se resolvió con un DNU, no, con un decreto delegado, y a pesar de eso se empieza a armar el plan gas. En pandemia, ustedes recordarán, no teníamos qué corno hacer de nuestras vidas. Eran Zooms eternos, fines de semana, después de cenar, nada, interminable. Pero estamos todos en la misma y como que todos estamos reunidos ahí, hacíamos, bueno, cambiamos de un Zoom a otro con las empresas, con las provincias, con todo, y la cosa avanzaba, avanzaba, avanzaba. Yo lo cuento ahí. Empezamos con una hoja de Word de, no me acuerdo, 17, 20 puntos, bullets. Eso fue lo primero que le dimos a la industria. Queremos hacer esto. ¿Qué hizo la industria? Lo destrozó. Cada uno vino y te dijo, no, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Cada uno te traía un papelito diferente. Bueno, pasar todo eso en limpio. Cada una te pedía 10 cosas, le decía, mira, las primeras 6, olvídate. Las otras 2, sí. Y las últimas 2, déjamelo ver. Con cada uno así, incluso con YPF. Entonces se fue armando, ¿no? Una esquemita que se iba engordando, pero donde todos más o menos estaban medianamente de acuerdo. De esos 20 puntos se llegaron a 100. Cuando el plan gas se aprueba tenía 100 puntos que son el anexo de la norma que yo les dije, del decreto. Cuando lo descargan, está desplegado ese sistema, que es un sistema que sigue vigente al día de hoy, así que medianamente tiene que estar bien. Cuando les voy a contar una anécdota, estaba todo listo, todo armadito, debe haber sido agosto. Culfas me dice, bueno, juntate con estas empresas que falta ver, no sé, una pavada, cerralo y ya está, lo mandamos a presidencia, ¿sí? A legal y técnica. Ya tenemos el decreto, tenemos tu arma.
Zoom. No, yo estaba ahí dirigiendo el Zoom, debían ser del otro lado 20 ejecutivos ahí. De repente se empiezan a levantar, a hablar por teléfono, a poner cara rara, no me daban bola. Yo digo, ¿qué pasó? Yo hice como si nada, seguí adelante. Bueno, a los 2 minutos me suena el teléfono a mí y me anunciaban efectivamente que acababan de cambiar al secretario de Energía, que era algo que se esperaba, porque era un funcionario que no funcionaba y este lo sabía todo el mundo. ¿Sí? Pero lo que no esperábamos es que justo con esa decisión viniera otra, que es sacar la Secretaría de Energía de un ministerio y llevarlo al otro ministerio. Sacarlo de Desarrollo Productivo, Culfas, y dárselo a Guzmán en Economía, la Secretaría de Energía. Y eso fue una bomba atómica que cayó, que no la esperábamos. Tenía que ver, después nos fuimos enterando, con toda esa interna y obviamente vino un secretario nuevo, trajo funcionarios nuevos. Bueno, ahí después en la facu les contaré alguna anécdota más. Lo cierto es que yo me voy, dejo de ser funcionario en noviembre. Hubo 2 meses ahí medio transición. Darío Martínez era diputado de la Nación, presidente de la Comisión de Energía y quiere renunciar para asumir acá, lo cual era razonable, pero no le aceptaban la renuncia en el Congreso. Entonces, bueno, se demoró. En noviembre se hace el cambio de autoridades y una de las cosas que hace Darío Martínez es decir, no, esto hay que apoyarlo. Entonces se hace como una última ronda de negociación, que alguna empresa logró morder algo que antes no podía, pero finalmente salió. Ah, y hay una cosa buena, se bajó el tope, ¿sí? Entre otras cosas convenciendo a YPF, y se bajó el techo, y eso fue una ganancia, la verdad. Y otra cosa, Guzmán quería 3 años. Decía, no, no vamos a pasar de un gobierno al otro, hagamos 3 años nada más. Y el que se plantó ahí, dijo 4 años, fue el presidente de la Nación. Por alguna razón, no sé quién lo convenció, si fue Culfas, no sé, pero salieron 4 años, o sea, 2020 o enero 2021 a 2024. Em, y se aprueba, y se aprueba rápidamente, porque vieron que salió ahí a mediados de noviembre, sale el decreto, que ya estaba armado. Y yo, lo que me preguntaba Julián, dejo de ser funcionario, nada, el equipo más o menos sigue funcionando, sigue armado ahí en la subsecretaría de hidrocarburos, y yo después de un tiempo de bollar, no me definían mi situación, eh, pasé a ser asesor del vicepresidente de Camesa en Camesa. Pasé a ser como funcionario de Camesa. Pero para dar una mano con todo esto. Entonces estuve también durante 2021 en esas rondas licitatorias en la implementación de Plan Gas, de las primeras 3 rondas y de la resolución de exportación, todo lo que hubo que hacer para que esto empezara a caminar, pero ya por fuera de la Secretaría. Y a fines de 2021, mi gobierno me echa por segunda vez. No sé, alguien se da cuenta que estoy ahí, me van a buscar y me echan. Así que gracias a que me echaron 2 veces, pude hacer este hermoso librito porque tenía tiempo y no sabía qué hacer en mi casa. Y dije, bueno, vamos a hacer algo por mis queridos alumnos. Así que esa es la experiencia. Y después vuelve a cambiar el secretario de Energía. Viene Rollón, Massa, a mediados de 2022. Yo ahí ya no estaba, no tenía nada que ver con el gobierno, más que nada, alguna consulta. Y bueno, o sea, es otra configuración de la cartera energética que decide, no, también apostar al plan gas. Ya ahí los que antes estaban en contra tenían más poder todavía. Y a pesar de eso, el plan gas tuvo cierta resiliencia y, en el Luigi, y se prorroga, se hacen las rondas nuevas y se prorroga 4 años más. Así que yo podría decir como conclusión de esto que el plan gas existe a pesar de que algunos querían que no existiera. Y como muestra de, existe, y es una muestra de, así se dice,
que se puede articular entre nación y provincia, se puede articular entre sector público y sector privado. Pensar herramientas que a través del diálogo mejoren la calidad de ese instrumento y plantearlo para el mediano plazo, algo que en nuestro país pensamos de acá a octubre. ¿Quién está pensando noviembre en este país? Nadie, no existe noviembre. Bueno, y decir que va a durar 4 años y tal vez pueda seguir después. Bueno, ¿qué dice este gobierno hoy del Plan Gas? Que es una limitante. Así lo pone en una norma. Bueno, ok. Quisieran no tener el Plan Gas. ¿Por qué? Porque me da más libertad. Porque hoy tenés, es un corset el plan, en precio, todo es un corset. Pero por algo sigue, ¿no? Está ahí y las empresas dicen, ojo con esto, que es un sistema que funciona. Y claro, después es como subirte a los hombros de, ¿no? Todos pensamos en los hombros de los que nos predecedieron y podemos ver más lejos. Bueno, obvio, todos pensamos en 2029, qué va a pasar, y ustedes también deberían hacer ese trabajo. ¿Cómo sería un sistema cuando termine el plan gas? ¿Podemos volver a libres contratos entre productores y distribuidores? ¿Y el precio de esos contratos lo podemos pasar a los usuarios? ¿Podrán pagar esos precios nuevos? Si empezamos a exportar mucho, mucho, mucho GNL, ¿va a bajar el precio interno? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Está todo muy abierto. ¿Sí? Y si vamos a exportar a Brasil, ¿no? ¿Quién va a hacer la infraestructura? También se está discutiendo. ¿Hasta dónde tiene que entrar el Estado? ¿Hasta dónde no? ¿Vieron la cadena nacional? Una de las cosas que dijo el presidente fue, vamos a tener superávit y como nos va a sobrar la plata, como Estado Nacional, se la vamos a prestar a los privados para financiarles las obras. Algo que no se entiende muy bien qué quiere decir, si es obra pública con fondos presupuestarios o qué, no se sabe muy bien, pero bueno, ya por lo menos es como admitir que el Estado algún rol tiene que jugar, donde hasta ahora parecía que no hacía nada. Gente, me tengo que ir al cumpleaños de mi sobrinita. Espero que les haya servido. Tienen todo esto para leer todo el fin de semana. Manden los trabajos, manden las fichas. Nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Chao, profe. Chao.